Nuestro segundo conferencista del segundo bloque es el doctor Moisés Aybar. El doctor es doctor en medicina, egresado del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC, residente de tercer año de neurocirugía en el Hospital Docente Universitario Dr. Darío Contreras. Y el doctor Aybar nos va a conversar el día de hoy sobre las complicaciones postquirúrgicas tempranas en tumores craneales. Análisis de factores precipitantes. Doctor, si se encuentra listo, puede compartir su pantalla, activar su cámara y de igual modo encender el micrófono. Perfecto. Muy buenas tardes a todos. En el día de hoy les voy a traer un estudio realizado por el Servicio de Neurocirugía del Hospital Docente Universitario, Dr. Darío Contreras. Acá hay un servidor, el Dr. Moisés Aybar, como residente de tercer año, el Dr. Ismael Peralta y el Dr. Juan Sánchez, así como la Dra. Sosa como coautores. Este no consistió en más que investigar las complicaciones postquirúrgicas tempranas en tumores craneales y analizar cuáles factores podrían haber precipitado para estos. Entonces, según la Central Brain Tumor Registry of the United States, tenemos que los tumores del sistema nervioso representan aproximadamente un 2% de todas las patologías neoplásicas. Y a su vez, esto determina de que va a haber un aumento en la incidencia de los mismos. Secundario a un incremento, o mejor dicho, una mejoría en las nuevas tecnologías, principalmente de imágenes y de inmunistoquímicas. A su vez, tomar en cuenta de que se reconoce como una complicación postquirúrgica a un resultado no deseado tras la realización de una cirugía. En este caso, realización de una cirugía de tumor intracraneal, independientemente de que ésta haya sido esperado, ya sea por el familiar, por el paciente o por el mismo neurocirujano. Y es por eso que se tiene que explicar de manera adecuada a los pacientes y a los familiares cualquier complicación postquirúrgica que podría presentarse, independientemente de que este sea de una probabilidad muy baja. Las complicaciones postquirúrgicas, según las referencias, pueden verse hasta en un 10 a un 25% en un servicio de neurocirugía, en los casos descritos en las series quirúrgicas modernas. El objetivo principal de este estudio fue determinar los factores precipitantes o factores asociados a las complicaciones tempranas. Dentro de los objetivos específicos tenemos enumerar las complicaciones observadas en estos pacientes, delimitar los datos demográficos de los mismos, relacionar las comorbilidades con complicaciones presentadas, señalar el tipo de tumor más frecuente y establecer un KPS tanto pre como postquirúrgico. Dentro de los materiales y métodos utilizados tenemos de que este fue un estudio retrospectivo de corte transversal y descriptivo con una población de 10 pacientes en un periodo de un año. Aproximadamente se realizaron un total de 46 cirugías de tumores intracraneales. De estas, 10 se complicaron, representando un 21%, con un rango de edad de entre 20 y 72 años. Dentro del criterio de inclusión principal, tenemos que los pacientes operados en el Hospital Docente Universitario Dr. Darío Contreras, desde el mes de julio 2018 hasta el mes de julio 2020, bajo el diagnóstico de tumor intracraneal. Se utilizaron medidas de tendencia centrales para el análisis de los datos, utilizando la matriz de Microsoft Excel. Iniciando de una vez con lo que son los resultados, entre los datos demográficos tenemos que de los 10 pacientes, de los 10 pacientes complicados, 6 fueron femeninas, representando un 60%, y 4 fueron masculinos, representando un 40%. La media de edad, como había dicho, fue de 39.9 años, con unos parámetros entre 20 a 29 años con un 30%, de 30 a 39 con un 20%, de 40 a 49 con un 30% y mayores de 50 con un 20%. Entonces acá tenemos las principales complicaciones observadas. Dentro de esta tenemos 3 neumonías, 2 de las cuales se usaron a ventilador. Fístula de líquido cefalorraquídeo que se vio en 3 pacientes. Dehiscencia de la herida en un paciente que posteriormente se complicó con una fístula de líquido cefalorraquídeo. Broncoaspiración, convulsiones, disminución del estado de la conciencia y sangrado gastrointestinal alto en un paciente cada uno. Okay. Entonces, de estos 10 pacientes, 4 presentaron fallecimientos. 2 de los que habían presentado neumonía asociada al ventilador, 1 con broncoaspiración y 1 con sangrado gastrointestinal alto. Todo esto en un periodo menor de 15 días.
Dentro de los factores de riesgo asociados tenemos que el índice de Karnofsky menor de 70 puntos se observó en 6 pacientes. Cirugías y tratamientos coadyuvantes en 2 pacientes y apertura ventricular de resección en 2 pacientes. En estos renglones vemos que estos pacientes se relacionaron principalmente con lo que fue la fístula del líquido cefalorraquídeo y el de cirugía y tratamiento coadyuvante previo se relacionó con la licencia de la herida quirúrgica. El tipo de tumor más frecuente datado fue el GBM, el glioma multiforme, ya se vio en un paciente los otros tipos de tumores. Aquí tenemos una comparación sobre todo los KPS, tanto pre como post quirúrgico, en donde vemos que 4 pacientes presentaron KPS mayor de 70 y de estos no hubo una diferencia en realidad marcada entre tanto el KPS pre como post quirúrgico y a su vez ninguno presentó fallecimiento versus pacientes que tenían KPS menor de 70 en donde 4 pacientes presentaron fallecimiento. 3 de estos no pudieron ser extubados posterior al procedimiento, que fueron las 2 neumonías asociadas al ventilador y el sangrado gastrointestinal alto. Bueno, en conclusión tenemos de que en nuestra experiencia la neumonía asociada al ventilador, así como la fístula del líquido cefalorraquídeo, fueron las complicaciones más frecuentes observadas. Una escala de Karnofsky menor de 70 puntos se asoció a un incremento en las complicaciones y en los fallecimientos. Y es de aquí donde radica la importancia del índice de Karnofsky para una selección minuciosa de los pacientes, para determinar el pronóstico de los mismos. Por último, tomar en cuenta que la resolución de estas complicaciones quirúrgicas va a traer consigo un aumento tanto en la estadía hospitalaria como en los insumos, y por esto también un aumento de los costos hospitalarios y clínicos.